Pero, señores, finalmente, para darle paso al paso a otra cosa en el debate, yo quiero, señor director, que usted ponga la primera plana del periódico Listín Diario que le envié para decir de cuándo es eso. Por favor, porque el tema que vamos a tratar ahora amerita que una discusión amplia sobre esto. Miren, en el año 2020, prácticamente en agosto del 2020, septiembre del 2020, ahí ustedes ven la primera plana que dice: Miriam comienza a escarbar en los papeles de Jean Alain. Nueva procuradora ausculta en informe dejado por antecesor. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué traemos esto a colación, señores? Porque el caso de Jean Alain Rodríguez tiene ya 4 años. Cumplió ayer la semana pasada creo que fue 4 años. Señores, y todavía a Jean Alain no se le han presentado actos conclusivos en el juicio de fondo, Giovanni, que es la crítica que uno le hace a este Ministerio Público. Y voy a poner 3 ejemplos. Ustedes tienen el caso del narcotraficante más importante de todos los tiempos, el Chapo Guzmán. La acusación del Chapo Guzmán no llega a 50 páginas. Oigan bien, Joyce, Rodney y el grupo. No llega a 50 páginas. A 50. La acusación ahora reciente sobre, por ejemplo, César Emilio Peralta, que es el narcotraficante más importante del país, no llega a 75 páginas. Y a César le ofrecieron 18 años de prisión en una cárcel. Este expediente tiene 12,000 y pico de páginas. Aquí estuvo el doctor Carlos Balcácer. Aquí estuvo el doctor Trajano Vidal Potentini, que también criticó la acción del Ministerio Público muchas veces cuando quiere abultar para lavarle el cerebro a este pueblo que lo que está en bebida y en romo y en muchísimas cosas, para que no piense y diga: mira un expediente de 12,000 y pico de páginas, miren, ustedes quieren que le diga, y ese caso se cayó. Porque la ley así lo establece, porque no ha habido tiempo para la discusión estratégica de todo esto, incluyendo con una decisión o varias decisiones favorables para la defensa técnica de Jean Alain. ¿Y cuál es la decisión favorable? Bueno, que en el medio del proceso un juez le dice al país que los bienes de Jean Alain tienen aparentemente un origen lícito, porque pudieron comprobar que cada uno de los bienes lo adquirió antes de entrar al puesto, y muchos de ellos con préstamos bancarios. Es decir, mientras tanto a la población dominicana se le ha lavado el cerebro. ¿De qué? De que Jean Alain es un corrupto. No estoy diciendo que él es culpable o es inocente. Estoy diciendo que para usted montar un caso no tiene que hacer tanta laraca y tanto desorden público. 12,000 y pico de páginas, no hace conocido una, y ya el caso va por 4 años. ¿Qué fue lo doloroso, estimado hermano y colega Rafael Linares? El Ministerio Público utilizó el populismo mediático para destruir la presunción de inocencia fuera de un tribunal al ex procurador Jean Alain. Es un mensaje funesto que la normativa procesal penal permite al Ministerio Público, cuando no existe predicción de fuga, trabajar un expediente, prepararlo, instrumentarlo. Señores, estimados seguidores, nobles seguidores, estamos ya a 29 de junio, a más de 4 años, y este Ministerio Público no ha presentado actos conclusivos en este caso. Es un mensaje funesto, vulneración del debido proceso, que creen que con cháchara, que con planes funestos, inquisitorios, porque Miriam Germán, con todo el respeto que le tenemos, pero ¿qué fue lo que hizo? Preparar un plan, orquestar un plan en contra del procurador por venganza. Pero al final la justicia no es por venganza, la justicia es por prueba, que el Ministerio Público como órgano acusador tiene que destruirla. Y muchas veces, señores, no es páginas, miles de páginas, sino sustentar bien un expediente para que en un juicio oral, público y contradictorio exista posibilidad de condena. El caso Jean Alain es un reflejo
que la justicia dominicana queda mal parada por el Ministerio Público. Esa es la triste realidad. Y aquí no estamos defendiendo a Jean Alain, pero aquí tenemos que decirle la verdad a este país, que el Ministerio Público, si bien es cierto que ha demostrado buenas intenciones, no menos cierto es que esa cultura inquisitoria, esa cultura que Miriam Germán estaba por un lado, los otros fiscales por otro, al final, no hicieron nada. Y hoy la defensa técnica de Jean Alain tiene que intimar a estos ministerios públicos que no saben hacer su trabajo y que quieren actuar de manera pasional. ¿Ustedes de verdad creen que él no sabe, que ellos no saben hacer su trabajo, o ellos hicieron populismo judicial con él? Cualquiera que me lea a mí sabe que yo no soporto a Jean Alain. No lo soporto, me cae mal, entiendo que metió mucho la pata cuando fue procurador. Sin embargo, desde que fue detenido, yo he sido incisiva en el manejo que le ha dado Procuraduría a ese y otros casos. ¿Por qué? Porque yo veo Procuraduría que con los casos de corrupción de los del PLD de Danilo han sido muy acuciosos, han hecho mucha laraca, pero no veo con la misma gestión con los demás casos. También me pareció muy hipócrita el manejo de la magistrada Miriam Germán, que yo la defendí como gata boca arriba cuando tuvo el impasse que tuvo con Jean Alain, y sin embargo fue muy grande mi decepción cuando vi su manejo. ¿Por qué? Cuando Jean Alain fue detenido, Miriam Germán hizo pública una carta diciendo que ella no había autorizado esa detención y que estaba prohibido por ley usted detener a una persona antes de salir del país si no existía un impedimento de salida. El tema de las alertas migratorias. De las alertas migratorias. Y ella publicó una carta diciendo básicamente que Jenny Berenice y Wilson Camacho habían hecho eso por encima de la cabeza de ella. Como toda una hipócrita. Por eso dije, se me cayó un santo del altar, porque en mi caso yo no soy abogada, pero estudié Derecho. Yo estoy muy clara en que si usted no tiene un impedimento de salida, usted no se lo puede tener, y sin embargo, él se le detuvo. Ya por ahí empezaron a violentarle sus derechos. Estos casos con 12,000, 15,000, 20,000 páginas están hechos para que no se conozcan nunca. Porque el tema no es que el interés no es que se conozcan. El interés es desacreditar a los involucrados. ¿Por qué? Porque los delitos de cuello blanco son extremadamente difíciles de probar, y a mi percepción la Procuraduría lo que procuraba era hacer el daño reputacional, sabiendo que tal vez muchos de estos casos o son de corte administrativo o no van a poderlo comprobar, no tal vez con la rigidez que la gente estaba exigiendo, que hay que decir que tiene un hartazgo con estos temas. Entonces, ahora sencillamente Procuraduría está cosechando lo que sembró. Bueno, yo creo que definitivamente Jenny Berenice tiene el gran reto de completar lo que ella misma inició siendo la directora de persecución, y digamos también el legado de Miriam, porque independientemente a que Miriam, en cuanto a sus opiniones, como ustedes han destacado, siempre se ha distinguido como una garantista, no es menos cierto de que todas estas cosas ocurrieron durante su gestión. Yo creo que este caso hay que ver cómo va a concluir. Yo pude estar en la audiencia kilométrica, la última ya para cerrar la parte preliminar y decidir si tenía méritos para llegar al fondo. Sí. Y el juez desestimó más de 10 incidentes sometidos por la defensa de Jean Alain. Creo que solamente prosperó la que tenía que ver con la devolución de sus bienes, que ya están en su poder una buena parte de ellos. Sin embargo, los demás fueron desestimados, repito, y el caso llegó a juicio de fondo. Entonces, con la cantidad de personas que han estado ahí también cooperando con el Ministerio Público, yo creo que hay que ver finalmente qué va a ocurrir. Lo que sí, la reputación de Jenny Berenice está en juego, porque estos casos tendrán que ver una sentencia, o de manera preliminar, o quizás más allá, luego una apelación, que esa apelación seguro va a llegar, y ojalá que si logran en esa primera sentencia una condena, no ocurra como con el caso de Brecht, que posteriormente entonces todo el mundo fue descargado y ya ni habían sobornado, ni tampoco había sobornador. Bueno, entonces vamos a ver cómo va a quedar la magistrada Jenny Berenice. En ese caso de Odebrecht, yo recuerdo que estaba en la Z101 en el gobierno de la mañana, de 5 a 7.
Y las críticas que le hice a Jean Alain son las mismas que le hago a ese Ministerio Público hoy. El manejo fue parecido. Igualito. Ahí sí. Igualito. Hasta prepararon la carcelita, Oye, ya bien. le pusieron aire, la No, pero aquí fue peor. Con Yo Jean fui Alain. a ver Oye, a uno de los diputados. aquí fue peor. Es más, mira, 3 años y medio después, Víctor Díaz Rúa, que hoy es nuestro vecino en la oficina, Víctor Díaz Rúa me dijo: coño, Linares, yo te quiero dar las gracias porque tú eres una de las personas que más nos ha apoyado. Wow. La primera vez que yo estreché la mano de Víctor Díaz Rúa y no conocía a Rondón. Su hijo, cuando entonces pasé con los hermanos Elvin Castillo y el grupo allá en Cachicha, ahí conocí a el hijo de Ángel Rondón. Es decir, que yo estaba defendiendo dos gentes que yo no conocía, que yo nunca le vi la cara. Sí, porque era un tema de procedimiento. Porque yo, cuando estudié Derecho, yo me fui por el área, y Giovanni lo sabe que está aquí, de la defensa integral, la defensa exhaustiva de los derechos fundamentales de las personas. Ese caso se levantó con venganza, con hipocresía y con maldad. Señores, miren, ese acto, el primer acto ilegal fue impedirle a Jean Alain que saliera del país. ¿Por qué? Porque Jean Alain, ¿a dónde iba? Iba a Miami, Estados Unidos. ¿Tú crees que Jean Alain? Pero señores, Alejandro Toledo, en Perú, se fue huyendo a Miami. ¿Dónde está hoy? Al peor lugar que usted puede irse a huir es Estados Unidos. Claro, al peor lugar en tema de corrupción administrativa. En tema de corrupción administrativa. Sí. Te frisan todo. Entonces, le impidieron salir. Ahí salió el Ministerio Público del momento diciendo que esto, que aquello, que el otro. Y dije en ese momento, en un programa, en mi plataforma, ese es un regalo envenenado. Finalmente Jean Alain se presentó ahí y lo dejaron preso, abusivamente, preso, para vengarse de él. El gobierno dominicano, presidencia de la República, para vengarse de Jean Alain Rodríguez. Fue un concierto de venganza, tanto así que se virtió aquí. Ustedes no se recuerdan cuántas veces se le repitió a la población dominicana que la cárcel de Las Parras estaban en un pantano. ¿Cuántas veces se le repitió a ustedes eso aquí? Vayan a guerra, ahora que hay una vaguada, a ver qué lugar está hoy inundado. Ay, pero caramba, si se hubiese inundado, ¿cuántas primeras planas hubiésemos tenido? ¿Y qué le hizo el señor Carlos Bonilla? Nada, no hubo remozamiento de tierra. Lo que hubo fue reparación de algunas cosas. Pero las edificaciones principales y centrales que hizo Jean Alain Rodríguez ahí, están ahí. Pero los contratistas de Jean Alain Rodríguez, que trabajaron en la Procuraduría, todos están trabajando en el gobierno, todos. Es una cosa increíble. Cuando usted monta un caso de esa forma, no tiene otro lugar donde quedar que no sea en este. 4 años y no han hecho nada. Y es dura la ley, pero es dura. ¿Qué nosotros hemos aprendido? Señores, todos tenemos que ser abanderados de los principios fundamentales. Las garantías procesales deben de ser respetadas desde el inicio, desde que un proceso es instrumentado, desde que usted lo detienen, entran las garantías procesales. Yo le quiero pedir al director la imagen de Samuel Leibowitz, que fue abogado de Al Capone. ¿Qué decía uno de los mejores abogados de los Estados Unidos? Que había que respetar las garantías desde el inicio del proceso. No lo dice Giovanni Morillo. Ahí está en la normativa procesal penal en sus 28 principios. Que este proceso, tengo que pedirle también al director, ¿qué dice, señores? Porque aquí estamos hablando con lo que dice la ley. Ahí está Samuel Leibowitz, el mejor abogado de los Estados Unidos, abogado de Al Capone. ¿Cuál era su misión? Que las garantías procesales tenían que ser invocadas desde el inicio de un proceso. Pero quiero pedirle al director lo que dice el artículo 148 del Código Procesal Penal. No lo dice Giovanni Morillo, lo dice el Código. Jenny Berenice Reynoso y los procuradores generales de la República, con todo el estima que le tengo a ustedes, pero ahí está el código. Duración máxima. La duración máxima de todo proceso es de 4 años.
contado a partir de los primeros actos del procedimiento establecido en los artículos 226 y 287 del presente código, correspondiente a las solicitudes de medida de coerción y anticipo de prueba. Este plazo puede extenderse por 12 meses en caso de sentencia condenatoria, que no la hay. Pero, director, ponerme la noticia del Listín Diario del 2022. ¿Qué dice la noticia del 2022? Estaban ya pidiendo prórroga porque ellos sabían que no estaban preparados. PECA pide prórroga para la acusación en el caso Medusa. Despertar política.